Buenas noches compañeros, mi nombre es Gerson Gerardo Castillo Muñoz, estudiante del curso de electromagnetismo. Para el día de hoy vamos a realizar la elaboración de los circuitos, los cuales nos indican pues, en la tarea 1. Pues iniciamos en nuestro simulador, kit de construcciones de circuitos. Procedemos acá a iniciar en la pantalla de laboratorio para así iniciar con nuestro primer circuito, el cual iremos a montar a continuación. Cogemos nuestra bombilla, nuestra resistencia, nuestro interruptor, nuestra fuente de voltaje, que en este momento pues serían dos baterías, para que en esta nos dé pues la suma de 38 voltios. Entonces bueno, ya cuadramos ese voltaje, ese valor. Vamos a cablear. Bueno, posterior a esto pues vamos a coger nuestros dos medidores de voltaje, medidor de corriente y pues nuestro medidor de voltaje. Los conectamos. Como dijimos, pues nuestras fuentes tienen que ser de 38 voltios. Entonces cuadramos aquí el valor. Bueno, iniciamos con un valor de 38, ¿no? Bueno, ahí. ¿Qué es lo que nos dice nuestro primer punto? Dice, bueno, el tercer punto de este ejercicio. Se inicia construyendo un circuito como el del experimento en la ventana del laboratorio, permitiendo observar el voltaje. Lo que se observa en este experimento es que la luminosidad del bombillo se reduce al disminuir el voltaje y esta misma aumenta con el incremento del voltaje, como lo pudimos observar eh, anteriormente. Podemos mirar que al aumentar, pues la luminosidad va a aumentar. Mire como vamos a mirar, si aumentamos demasiado el voltaje, pues obviamente vamos a quemar nuestra fuente de voltaje. Y al disminuirla, pues la luminosidad va a disminuir. Nuestra siguiente parte pues dice que debemos construir dos circuitos. Primero conectar dos bombillas en modo serie, pues en un circuito serie, de modo que al desconectar una bombilla interrumpe el flujo de corriente que necesita la otra para encender. Entonces vamos a ver qué pasa si desconectamos. Obviamente entonces se corta el flujo de corriente y pues las bombillas se van a apagar, y si las conectamos nuevamente pues ellas van a encender. Entonces pues si la apagamos, pues entonces si cortamos el flujo, pues entonces esta bombilla se va a apagar. Vamos a mirar pues el siguiente paso, que nos dice que realizar el mismo circuito pero en modo paralelo, que esta nos dice que si desconectamos una de las bombillas, pues la otra sigue pues funcionando con normalidad, ya que pues está en un circuito serie y esta bombilla sí queda
con corriente, con flujo corriente, entonces queda funcionando normal. Y si la conectamos nuevamente, entonces pues ya las dos bombillas tendrán flujo y pues así mismo irán a funcionar. Ya que pues las bombillas se conectaron en paralelo, ya que de ese modo pues cada bombilla recibe una fase y un neutro independientes, por lo tanto al desconectar una, la otra se mantiene encendida, como lo pudimos observar anteriormente. Para el siguiente paso, que es la parte C, inicialmente se conectó un circuito con dos resistencias en serie, disminuyendo así el valor de la corriente que pasaba por la segunda malla. Luego se conectaron estas mismas resistencias, pero en paralelo, como lo observamos en este circuito, observando un aumento de corriente que anteriormente disminuyó. Ahí podemos observar que pues acá se ve cómo aumenta el flujo de corriente y en el circuito en serie pues se ve mucho más disminuido. Pues a continuación, a través de la ley de Ohm se realizaron los diferentes cálculos para hallar el valor de las corrientes en el circuito en serie y en el circuito en paralelo, para comparar con los obtenidos en el simulador. Entonces, pues podemos observar acá que por último se observa el potencial en ambos circuitos. En el circuito en paralelo, este voltaje se mantiene constante, ya que no hay caída de tensión entre las resistencias. Y en el circuito en serie, si existe caída de tensión en los elementos del circuito, por tanto el voltaje en la resistencia disminuye. Como podemos observar acá en circuito pues en serie, eh, pues disminuyó la caída de tensión, como en el circuito en paralelo. Espero haya servido pues el anterior video, pues los circuitos en antes mención. Hasta luego, gracias.